Conocer muchas partes únicas e interesantes que solamente ha descubierto en los últimos viajes. Nos fuimos a una excursión, le dije a mi padre tranquilo. Papá, yo voy con mi amigo, tú vete tu excursión. Todo comenzó en unas vacaciones, me dispuse a disfrutar de la naturaleza, en esas me dieron ganas, le dije a quien estaba acompañándome, necesito ir, tengo ganas, espérame. Me fui, el lugar era bastante despejado, como no habría arbustos a la redonda, me tuve que ir lejos a buscar más allá, encontrándome unos matorrales, arriesgándome a perderme para hacer mis necesidades ni nada. Me fui muy lejos, alejándome de mi amigo, de las horas de no ir anteriormente a un baño. Tuve que ir apresuradamente, perdiéndome, ya se hacía tarde, dirigiéndome hacia la jungla, en las zonas menos tupidas, caminando, cansándome. Me dispuse a descansar en esas, llevaba un equipo que se me olvidó sacar sin preocuparme. Continué caminando, disfrutando de la naturaleza, continué caminando, recolectando hongos por un sendero muy verdoso, hasta que por fin encontré algo interesante. Vi a los muchos metros de distancia, vi hacia el horizonte un gran agujero. Mi curiosidad era tan grande, fue tan que
olvidándome de mi compañero y más enfocado en encontrándome 35 grupos de círculos de hongos, algo nuevo para mí. Tomé algunos como guiándome hacia el estito. Llegando hasta ella vi una gran fosa. En la fosa había como una caverna. Después de una hora caminando hasta ella dirigirme y me dispuse entusiasmándome a entrar sin pensarlo. No aguanté en esa, saqué el equipo de escalar y estrenar para escalar, hacer deportes extremos para bajar. Que otro insecto, pero nada interesante, lo normal, y que no iba a encontrar nada interesante hasta que por fin encontré algo interesante. Vi a los muchos metros de distancia, vi hacia el horizonte un gran agujero. Mi curiosidad era tan grande, fue tan que olvidándome de mi compañero y más enfocado en encontrándome 35 grupos de círculos de hongos, algo nuevo para mí, tomé algunos como guiándome hacia el estito. Llegando hasta ella vi una gran fosa. En la fosa había como una caverna. Después de una hora caminando hasta ella dirigirme y me dispuse entusiasmándome a entrar sin pensarlo. No aguanté en esa, saqué el equipo de escalar y estrenar para escalar, hacer deportes extremos para bajar hacia el fondo. Entre tomando las precauciones hice lo que todo escalador profesional hiciera en estos casos, amarré la cuerda a un arbusto para desde luego bajar, y pensé que descubrimientos encontraría si llego a unas partes donde probablemente hallaría minas. Con ese enfoque y obsesión, la que tenía decir y definitivamente irme hasta el fondo a ver qué maravillas nunca antes vistas encontraría, y me dirigí hasta ella calculando la caída del precipicio. Minas. Con ese enfoque y obsesión, la que tenía decir y definitivamente irme hasta el fondo a ver qué maravillas nunca antes vistas encontraría, y me dirigí hasta ella calculando la caída del precipicio de unos 36 metros aproximadamente. Ya llegando a la caverna noté una forma algo particular vista de otro ángulo. Tenía forma de signo de pregunta, me pareció, porque más abajo tenía rocas desprendidas como formando un círculo en toda la entrada, con unos círculos pequeños de moho en fila en la entrada. Me adentré hacia lo más profundo. Afortunadamente traían un casco con una bombilla potente. Ya llegando al suelo abajo hubo un efecto dominó, se desprendió 5 rocas a la vez. Guardé todo, me puse el casco, me lo puse valientemente, bajé ya llegando al final y vi cómo era dentro de la caverna. Al prender la luz del casco y yéndome hasta lo profundo, lo primero que noté fue que no hallaba ni veía animales, uno que otro insecto, pero nada interesante, lo normal, y que no iba a encontrar nada interesante adentrándome más. No me encontré con una veta de oro, joyas, descubrimientos históricos. Me encontré con algo mucho mejor que un tesoro que después lo disfrutaría muy después, 1000 trillones y más veces mejor para disfrutarlo después. Lo primero que noté fue que esa caverna, las paredes de esa caverna tenía formas huecas con hendiduras complejas tubulares. Adentrándome mucho más, las hendiduras eran sobresalientes con moho en alto relieve y las ranuras eran como parecidas al mármol blanco, aparte de lo que yo anteriormente, pero aún así se sentían un ambiente difícil de explicar. Y más adentro explorando era mucho más complejas las hendiduras y sobresalientes de las paredes, casi parecía un circuito eléctrico asemejándose como los que tiene una radio, probablemente formada por agua a causa de condensaciones erráticas que se filtraba en la tierra seguramente, o pudo haber, me pareció que se desvanecía. No se me dio nada en esa sala que un equipo de grabar audios de la naturaleza, no estoy seguro, seguramente toqué algún botón y prendí el equipo de captura de sonidos. De casualidad, bueno, de haber encontrado lo que tanto necesitaba, recogí todo. Pudo haber sido en la noche cuando está llegando hacia la caverna o dentro de la caverna el equipo. Creo que ahí fue donde capturó sonidos extraños. Ya era tarde cuando estaba cerca o pensaba estar cerca, así que decidí acampar ya en la mañana. Descansé mucho mejor. Bueno, ya encontrando la salida de la caverna noté que estaba en una terraza. Había algo que reconocí, la vegetación, y vi en mi reloj que eran entre 3 a 3 y 30 de la tarde. Me acordé cómo era el punto de donde está mi amigo, como él era profesional en lo natural. Me llevé un gran alivio, pero no me sorprendió tanto cuando él estaba acampando ahí en el mismo sitio donde nos perdimos, con la esperanza de que lo iba a encontrar, y gracias al cielo lo encontré y salimos de ahí muy felizmente y satisfactoriamente. Valió mucho la pena. Si no hubiera sido por esos momentos difíciles no hubiera descubierto muchas cosas, llevándome la mejor experiencia de mi
Vida aparte de la naturaleza y aventuras, como si me hubiera hecho multimillonario al regresar a mi casa, mirarlo detenidamente y vi un botón que estaba prendido. Entonces noté que estaba prendido y pensé, debió capturar sonidos por horas. Pudo haber sido en la noche cuando está llegando hacia la caverna o dentro de la caverna el equipo. Creo que ahí fue donde capturó sonidos extraños. Pensé, vamos a ver qué capturaría. Me puse a escuchar lo que había grabado, esperando escuchar sonidos de la naturaleza, y como eran tantos, así era mi costumbre. Pasaron 20 días. Al día siguiente y a la media hora capté algo raro en aquel día, con la sorpresa de que se escuchaba otros sonidos, unos sonidos jamás antes escuchados. Dije, aquí hay muchos audios que no sé de dónde vendrían, cuáles criaturas desconocidas estarían por ahí que no los vi. Ya estando en mi casa cogí el equipo, quedé intrigado, me dije, debió ser un accidente, volveré a ese lugar y pondré más atención a ver si soy capaz de ver, si Dios me lo permite. Aquí hay muchos audios, más de 500 sonidos nuevos. Voy a guardarlos. Me dispuse a separar los audios, posiblemente de criaturas de otros universos obreras. Quién sabe qué fenómenos los harían para separarlos de los naturales. Los audios raros los recopilaba en una grabadora profesional. Bueno, ya yéndonos a cómo capturaba los audios de nuevo, a la caverna donde yo estaba no harán que los hacía, supuse yo. Me preguntaba, esa fosa debe ser un receptor gigante de ondas sonoras de fenómenos desconocidos como los que tienen en la NASA. Por otra parte, hablándoles en resumen, si yo hubiera escuchado esos sonidos estando en esa caverna, seguramente me hubiera acobardado, asustado y salido corriendo de ahí muerto, porque acordándome en donde había una grieta profunda que si uno no se da de cuenta cae a un precipicio, prácticamente quedando entre paredes con un dolor insoportable, agonizando su muerte. Debe ser un receptor gigante de ondas sonoras de fenómenos desconocidos como los que tienen en la NASA. Por otra parte, hablándoles en resumen, si yo hubiera escuchado esos sonidos estando en esa caverna, seguramente me hubiera acobardado, asustado y salido corriendo de ahí muerto, porque acordándome en donde había una grieta profunda que si uno no se da de cuenta cae a un precipicio, prácticamente